¿Qué estás dibujando?, me preguntó la abuela mientras se acercaba a mí. Yo estaba absorta en el dibujo con un lápiz rojo. Estoy dibujando el pastel de cumpleaños que comimos juntas, dije orgullosa mientras terminaba de dibujar una fresa roja brillante y se la mostraba a la abuela. Frente a mí había un lujoso pastel rodeado de imágenes familiares de la abuela y sus amigos. Una sonrisa feliz se extendió por mi rostro y la abuela entrecerró los ojos, sonriendo suavemente. Estás dibujando muy bien. Eres como una pintora profesional, dijo la abuela, dándome una cálida palmadita en la cabeza. Cerré los ojos, sintiendo el calor de su mano y la felicidad que me traía. Amo profundamente a mi abuela. Incluso con poco afecto de mis padres, el calor de la mano de la abuela era suficiente para mantenerme en marcha. Mi nombre es Nadine y tengo 28 años. Me encanta dibujar y leer libros. Durante el día, trabajo como empleada de oficina en una pequeña empresa y, por la noche, escribo en mi diario o dibujo cómics que publico en mi blog e Instagram. Ilustro pequeños acontecimientos de la vida diaria con humor, siempre intentando terminar con una nota positiva, incluso si no lo logro. Al hacerlo, también puedo mantener una actitud positiva sobre mi vida real. Me siento muy feliz cuando la gente se identifica con mis publicaciones y deja comentarios o me gusta. Mi enfoque proactivo de la vida también está influenciado por el entorno en el que crecí. Recuerdo una historia sobre un escritor famoso al que una bella actriz se acercó y le dijo: ¿No sería maravilloso si naciera un bebé con tu intelecto y mi apariencia? La actriz le dijo: el niño podría terminar con tu intelecto y mi apariencia. Aunque la actriz había esperado tener un hijo, el escritor me había advertido sobre mí. Mi padre trabaja para una importante empresa en Los Ángeles. Mi madre fue una vez estrella de concursos de belleza. He heredado la apariencia de mi padre y el intelecto de mi madre, junto con sus complejos. Los familiares a menudo dicen: tienes la nariz de tu padre o tu madre tampoco era buena estudiando. Estas palabras irritaron a mis padres, por lo que poco a poco comencé a tratarme como una decepción. Por otra parte, mi hermana menor, Flora, 3 años menor que yo, era conocida en nuestra comunidad por su ternura e inteligencia. Encantaba a los adultos con sus ojos claros, su nariz alta, su piel clara y su pelo suave. La querían como a un ángel y todos la adoraban, llamándola linda. Nuestros padres también la querían profundamente como a la hija ideal, prodigándole afecto como para reafirmar su amor. Flora, por su parte, aprendió a dirigir el amor de ellos hacia ella al presentarme astutamente como la villana. Cuando se rompía un plato, decía: Nadine lo dejó caer. Cuando descuidaba sus lecciones de práctica, la excusa era: Nadine me lo impidió. Cuando faltaba dinero del bolso de mamá, ella decía que había sido bajo mi supervisión. Yo siempre era la que asumía las consecuencias de sus acciones. A pesar de las falsedades, nuestros padres siempre me culpaban y me hacían responsable. Aceptaban la falsa narrativa de que yo estaba celosa de mi excelente hermana y la acosaba sin cuestionarla. Vivir en esta casa era un infierno, pero logré no caer en la desesperación gracias a la amabilidad de mis amigos y de la madre de mi padre, especialmente de mi abuela, que estaba cerca. Mi abuela siempre me recibía con calidez cuando me echaban de casa. Ella advertía repetidamente a mis padres, pero cuando mi madre le respondía con vehemencia, culpando a mi abuela, no tuve más remedio que mediar y decir: está bien, es mi culpa. Esta situación enfureció visiblemente a mis padres, y mi abuela mostró una expresión triste. Me dio un profundo afecto y me mimó mucho. Una vez, mientras mi abuela doblaba la ropa, vio un dibujo que había hecho en el reverso de un folleto y me elogió. Nadine, tienes talento para el dibujo, dijo y me regaló papel de dibujo de alta calidad y un juego de 36 lápices de colores para mi cumpleaños. Cuando mis padres no lo celebraron por mí, mi abuela preparó un pastel enorme. No podemos comernos todo esto solos, dijo riendo y también invitó a sus amigos a su casa. Disfrutando de hamburguesas y un rico pastel de crema, y abriendo regalos de amigos, ese momento de felicidad es algo que nunca olvidaré. Mis padres sabían que yo me quedaba con frecuencia en casa de la abuela. Al principio se enfadaron y decían: una niña malcriada por su abuela no llegará a ser una buena adulta.
pero se calmaron cuando llegué a los últimos grados de la escuela primaria. Se centraron en perfeccionar a Flora y perdieron por completo el interés en mí. El trato duro hacia mí cesó y empezaron a ignorar mi presencia como si nunca hubiera existido desde el principio. Solo me proporcionaban lo esencial para vivir y eso era todo. Cuando llegué a la escuela secundaria, me di cuenta de que a mis padres ya no les importaba. Aún así, no había perdido del todo la esperanza, pero cuando me dijeron con frialdad en mi tercer año de escuela secundaria, no podemos pagar tus cuotas escolares porque tu hermana tiene que hacer los exámenes de ingreso. Finalmente dejé de recibir cualquier tipo de cariño de ellos. A pesar de que mi padre trabajaba en una gran empresa y era perfectamente capaz de pagar mi matrícula, cuando mi abuela se enteró se puso tan furiosa que parecía a punto de reventar un vaso sanguíneo y me sugirió: yo pagaré tus estudios. Deberías venir a vivir conmigo y asistir al instituto. Yo tenía la intención de negarme, sintiéndome mal, pero cuando vi a mi abuela llorando y diciendo, pobre Nadine, no pude contener las lágrimas y la abracé. Más tarde, con la ayuda de mi profesora, hice los exámenes sin que mis padres lo supieran y pude entrar en un instituto nocturno. Me fui de casa para empezar una nueva vida en casa de mi abuela, trabajando a tiempo parcial durante el día y yendo al instituto por las noches. Mi abuela dijo que no necesitaba trabajar, pero que quería ganar al menos lo necesario para vivir. Después de graduarme del instituto, me fui de casa de mi abuela y encontré un trabajo como oficinista en una pequeña empresa de la prefectura vecina, donde sigo trabajando. Les di mi dirección a mis padres, pero no vinieron a visitarme ni me enviaron cartas. Nos distanciamos por completo. Sin embargo, incluso durante la Navidad, finalmente logré independizarme y dejar esa casa. Siempre viví mirando hacia adelante. Entonces, un día, recibí una carta de mi hermana por primera vez. Dentro del elegante sobre había una invitación a la boda de mi hermana. Mi hermana, de 25 años, y a la que apenas había visto desde la graduación de la escuela secundaria, parecía casarse con un hombre con altos ingresos, muy parecido a nuestro padre. Aprovechando la belleza de nuestra madre. Su reencuentro con una familia así fue doloroso, pero yo era la única hermana que tenía. Si no asistía, podría levantar sospechas en la familia de sus suegros. Llevo trabajando como profesional durante 10 años. Aunque no soy la hija perfecta que mis padres imaginaron, demostrar que vivo una vida decente podría mejorar nuestra relación, aunque sea un poco. Asistiré a la boda de mi hermana después de 10 años de distanciamiento. Publiqué casualmente en mi blog y recibí comentarios conmovedores de mis seguidores. Con valentía, marqué en la invitación asistiré. Por fin llegó el día de la boda de mi hermana Flora. Como hermana de la novia, que no debía llegar tarde, me dirigí temprano al lugar de la boda. El lugar era un encantador edificio que imitaba un castillo de un parque temático, como si fuera un cuento de hadas. Guiada por el personal, entré en una sala reservada para la familia. Allí estaban mis ancianos padres y mi hermosa hermana, ya vestida con su vestido de novia. Flora me abrumó y apenas logré saludarla. Se miraron y dijeron: mira, mamá, te dije que vendría. Me desconcertaron las palabras de mi hermana. Mi madre se encogió de hombros exageradamente, como un personaje de dibujos animados. Pensar que aparecerías en la boda de tu hermana después de haber abandonado la escuela secundaria es algo que no puedo entender. ¿Qué quieres decir? No has cambiado, sigues siendo tan desconsiderada. Mi padre, con el pelo ralo, me miró con expresión de sorpresa. Aunque esperaba que mi familia me considerara una molestia, no esperaba una respuesta tan clara y dura. Era injusto que me criticaran por insensible solo por asistir a la boda de mi hermana. Flora, ¿tú enviaste la invitación? No, pregunté con cautela. Ella sonrió y frunció el ceño ligeramente. Sí, la envié, pero incluso a alguien como tú es familia, así que ¿cómo podría no invitarte? Su tono habitual estaba ahí, pero este no era el momento para eso. Entonces, ¿por qué te molesta que esté aquí? ¿Querías que viniera? Señalando la contradicción, mi hermana se tocó la mejilla e inclinó la cabeza. Eso era cierto, pero recientemente me di cuenta de que sería mejor fingir que ya no existes que invitarte y que todos se rían de tu falta de educación.
Estaba impactada por este hecho increíble. La mirada penetrante de mi madre me atravesó. No se puede evitar. No tienes experiencia en matrimonios ni una pareja probable, así que tal vez no lo entiendas, pero preparar una boda es muy frenético. Además, como no creíamos que vinieras, le dije a Flora, ella no vendrá si entiende cuál es su lugar. Personalmente, si yo estuviera en tu lugar, no tendría el coraje de asistir a una boda. Sería demasiado embarazoso, ¿verdad? Dijo mi madre con una risa poco natural. No digas cosas tan tristes, mamá. Siempre creí que mi hermana vendría. Queríamos que se sintiera reconocida y querida como parte de la familia, que la necesitábamos. ¿De qué estás hablando? Lamento haberte dado falsas esperanzas, pero no te preocupes, te recordaremos como la amable hermana que falleció prematuramente por una enfermedad cerebral, dijo Flora. Me miró con lástima. Es imposible que una mentira inventada tan de repente sea creída por nuestros parientes y tu marido. No te preocupes. Hace mucho tiempo que no tienes contacto con nuestros parientes, ¿no? Es un hecho bien conocido que estabas aislada dentro de la familia. Les dije que ella quería que tuviéramos un funeral tranquilo y sin eclipsarnos. Mi boda será solo con la familia, así que no habrá más preguntas. También se lo he dicho a mi marido, él cree todo lo que digo. ¡Qué cosa más increíble! Desde que me gradué de la escuela secundaria, apenas he conocido a nadie más que a mi abuela. Algunos parientes se preocuparon por mí, pero eso fue hace 10 años. Si les dijeran que había muerto, lo creerían sin dudarlo. En ese momento, mientras estaba allí aturdida, mi padre me arrojó algo. Era el plano de asientos para la boda. Mira esto. Flora se va a casar con un miembro de una familia de médicos. No podemos presentar a alguien como tú en un evento así. Abrí el documento en silencio y vi muchos nombres asociados a médicos en el lado del novio. Tómalo como recuerdo y vete rápido. Ya no existes en este mundo. Jaja. En ese momento, escuché la voz de mi padre llena de desdén, junto con la risa de mi hermana Flora y mi madre. Sintiéndome mareada, salí corriendo del lugar. Me apresuré a mi auto e intenté encender el motor con dedos temblorosos. Sin embargo, no pude transmitir la fuerza adecuada a mis manos. Las lágrimas fluyeron una tras otra, una mezcla de tristeza, irritación y odio. Parecía una paleta donde los colores oscuros de la pintura se mezclaban caóticamente, reflejando mi estado mental desordenado. Sabiendo que nunca cambiarían, no podía dejar de sentirme patética e irritada conmigo misma por haber tenido esperanzas. Observé vagamente a la gente que se dirigía al lugar a través del vidrio, sabiendo que no debería estar allí. No podía mover mi pesado cuerpo. Entonces, de repente, mi teléfono inteligente vibró en mi bolso. Mientras mis manos se enfriaban, lo saqué y vi una notificación de un comentario en Instagram. Como ayer había publicado sobre asistir a la boda de mi extraña hermana, hubo comentarios de preocupación y aliento de amigos y seguidores. Conmovida por sus cálidas palabras, utilicé la función de historias por primera vez y compartí mi vulnerabilidad. Mi familia me ha declarado muerta. Parece que ya no tengo motivos para vivir. Mientras escribía, las lágrimas fluían sin cesar. Poco después, sonó otra notificación de un nuevo mensaje. Las palabras de aliento seguían llegando. Nadine, no eres inútil. Nadine, me encanta tu diario ilustrado y tu cálida personalidad. Las entradas del diario de Nen me han ayudado. Corta los lazos con una familia así. Todas eran palabras de enojo y tristeza de personas que no conocía y que hablaban por mí. Había perdido por completo la confianza, pero estas palabras gradualmente comenzaron a calar en mi corazón. Entonces, al ver mi Instagram, mi mejor amiga me llamó llorando. Nadine, espera. Una mentira tan obvia no puede sostenerse por siempre. Actúa con confianza por tu abuela, que se preocupa tanto por ti. Con estas palabras, de repente volví a mí misma. Por mi abuela, que llora, se enoja y se ríe por mí. Ella debe estar en este lugar de la boda sin duda. Solo pensar en lo triste que estaría mi abuela si se enterara de que había muerto despertó la ira dentro de mí.
No soy una persona inútil. No soy alguien que debería avergonzarse de estar viva. Los que deberían avergonzarse son aquellos que desprecian a alguien que se esfuerza por vivir. Saqué un pañuelo de mi bolsillo y sequé firmemente mis lágrimas. Luego me acomodé el delineador de ojos y abrí silenciosamente la puerta del auto. Cuando regresé al lugar, la recepción ya había comenzado. Miré en secreto dentro a través del cristal. Parecía que en ese momento se estaba mostrando una presentación de diapositivas de la infancia de los novios. La presentación de diapositivas incluía fotos de nuestra familia, incluida yo. Al final de la presentación, el anfitrión mencionó la historia de la hermana de la novia, que había fallecido por una enfermedad hacía unos meses. Esto causó un gran revuelo entre los familiares y todos se giraron para mirar a mis padres. Mi padre se puso de pie y dijo, la hermana de Flora murió repentinamente de un trastorno cerebral. Era muy amable y se llevaba bien con Flora, pero estaba preocupada de que su enfermedad pudiera retrasar la boda de su hermana. A su lado, mi madre se ponía un pañuelo sobre los ojos. No podía creer que pudieran mentir con tanta osadía sobre mí, con quien acababan de hablar. Los invitados no pudieron ocultar su asombro cuando mi padre, con lágrimas corriendo por su rostro, dijo, ella debe estar feliz en el cielo. Disculpe, ¿tiene algún asunto que hacer aquí? Se me acercó un miembro del personal y me preguntó con expresión tensa. Cuando respondí, en realidad, mi hermana me pidió que hiciera esta sorpresa, el miembro del personal preguntó con una mirada perpleja, ¿se refiere a la novia como su hermana? Sonreí y respondí, sí, así es, y abrí con firmeza las puertas del lugar. En el momento en que entré por una puerta cerca de los asientos familiares en la parte de atrás, donde estaba sentado el padre de la novia, todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia mí. Sintiéndome abrumada por todas las miradas, recordé las palabras de aliento de mi amiga y recuperé la compostura. Mis padres, ajenos a mi presencia, continuaron contando sus historias inventadas sobre mí. Solo mi hermana, sentada en la mesa principal, me notó y se puso de pie apresuradamente. Antes de que Flora pudiera decir nada, levanté la voz más fuerte que nunca. Soy Nadine, la hermana de la novia. Me llevó un tiempo regresar. Sí, el infierno estaba bastante cálido. Sudé mucho. El lugar quedó en silencio al instante con mi saludo. Ups, fue mi error. No fue el infierno. Estaba en el cielo, ¿verdad? Era una enfermedad cerebral, ¿no? Ladeé la cabeza y bromeé, aunque mi corazón latía con fuerza mientras el lugar se congelaba en estado de shock ante la extraña situación. Mi hermana fue la primera en recuperarse. ¿Quién eres? Mi amada hermana ya no está en este mundo. ¿Cómo te atreves a hacer una broma tan cruel? Que alguien saque a esta persona de aquí. Gritó Flora desde la mesa principal. Parecía que estaban tratando de expulsarme antes de que me notaran. Sin embargo, pronto estallaron gritos de sorpresa a mi alrededor. ¿Nadine? ¿Esa es Nadine? La abuela se levantó lentamente y caminó hacia mí, tambaleándose. Nadine, ¿eres tú? Nadine, oh, estoy tan aliviada. No podía creerlo cuando dijeron que habías muerto. Las manos de la abuela temblaron mientras agarraba el borde de mi vestido. Agarré firmemente su mano a cambio. Abuela, mamá, soy yo. Nadine, tu amada Nadine. Nadine, gracias. La rodeé inmediatamente con mis brazos para estabilizar a mi tambaleante abuela. La hermana de mi padre, que siempre cuida de la abuela, se acercó apresuradamente. Nadine, ¿estás bien? ¿No estás enferma? Mientras sostenía a la abuela, miré el rostro preocupado de mi tía y asentí levemente. Después de entregarle la abuela a mi tía, escudriñé el lugar nuevamente. El lado del novio de la habitación era ruidoso y el novio parecía sorprendido. El lado de la novia también estaba perturbado, pero especialmente mi hermana y mis padres se veían pálidos. Alisando las arrugas de mi vestido, reuní coraje y comencé a hablar con valentía. Gracias a todos por reunirse aquí hoy. Pido disculpas por las molestias en una ocasión tan festiva. Soy Nadine, la hermana de la novia. Se suponía que debía asistir hoy,
pero mi hermana y mis padres me dijeron que me fuera porque íbamos a decirles a todos que falleciste repentinamente. La habitación se volvió aún más ruidosa. Espero que puedan comprender mi deseo de no sorprender a mi amada abuela. La abuela susurró en voz baja, mi propia familia me rechazó porque no pude estar a la altura de sus expectativas. Desde muy joven, me compararon constantemente con mi hermana y me discriminaron por mi apariencia y mis habilidades. Espera un minuto, mi padre estaba visiblemente conmovido por mi revelación. Sin embargo, ignoré su reacción y continué. Mi hermana, tal vez influenciada por nuestros padres o tal vez sea solo su naturaleza, siempre me hizo pasar por la villana. Siempre que causaba algún problema, la culpa recaía sobre mí. Eso no es verdad, interrumpió mi hermana. Cuando la atención se desplazó hacia ella, empezó a temblar y a llorar. Damas y caballeros, es vergonzoso decirlo, pero mi hermana tiene la costumbre de mentir. Esto me hizo dudar en invitarla a la boda y terminé afirmando falsamente que había muerto. Me disculpo por esa mentira. Flora, el novio confundido pero solidario, estaba junto a mi hermana. En medio de la confusión, con los asistentes inseguros de a quién creer, fue la abuela quien cambió la atmósfera de la sala. ¡Qué vergüenza! Su voz fuerte y profunda resonó por todo el lugar. Siempre has intimidado a Nadine. ¿Tienes siquiera un corazón humano? Pero abuela, no pongas excusas. Es una vergüenza. No nos avergüences más. Ante la severa reprimenda de la abuela, mi hermana tembló. Me voy ahora. Originalmente no quería asistir a esta ceremonia, pero vine porque pensé que Nadine estaría aquí. No debería haber venido a un evento tan lamentable. Nadine, vámonos a casa. La abuela me estrechó la mano con calidez. Quería decir más, pero la calidez de su mano tranquilizó mi corazón. Sí, vámonos a casa. Cuando salíamos del lugar, escuché a mi madre dar una excusa torpe. La abuela de Flora se ha estado volviendo un poco olvidadiza. Cerré rápidamente la puerta detrás de nosotros para callar sus palabras. Nadine, ven a mi casa esta noche. Haré tus donas favoritas, dijo la abuela suavemente mientras me acariciaba la mano. Sí, gracias, abuela, respondí, aliviada por sus palabras. Me aferré a la abuela y lloré. Poco después, todos los parientes del lado de mi padre abandonaron el lugar. Estaban hartos de las acciones reprobables de mi hermana y mis padres y habían perdido todo deseo de celebrar. Nadine, lo siento. Sabía que te estaban tratando con dureza, pero no podía intervenir en asuntos familiares. Debería haberte apoyado más, se disculpó mi tía entre lágrimas mientras la consolaba, acariciándole la espalda mientras lloraba. Comprendí que es difícil entrometerse en los asuntos de otra familia. Al final, me fui del lugar con la familia de mi padre. No les había contado todo a mis padres, pero me sentí orgullosa de haber enfrentado la situación de frente sin salir corriendo. Mientras me relajaba y disfrutaba de donas en la casa de la abuela, se desató el caos en el lugar de la boda. Mi hermana y mis padres argumentaron al lado del novio que yo era una persona incontrolable y que la abuela estaba experimentando un deterioro cognitivo. Sin embargo, como una gran parte de la familia de mi padre ya había abandonado la ceremonia en protesta, pocos creyeron sus afirmaciones. Sus repetidas excusas solo profundizaron la mala impresión, y muchos invitados abandonaron el lugar uno tras otro. Durante esto, el novio se quedó estupefacto mientras sus padres se disculpaban con los invitados restantes y los animaban a irse a casa, visiblemente enojados. Mi hermana y mis padres, que siempre han estado en constante cambio, declararon que volverían a comprobar los hechos y consultarían con las autoridades pertinentes si fuera necesario antes de marcharse del lugar. Cuando el local se vació, mi hermana y mis padres no dieron muestras de introspección ante la atenta mirada del personal. Cegados por sus ideas erróneas sobre mí, se dirigieron furiosos a mi apartamento en el estado vecino donde vivo. Pero en ese momento, yo estaba disfrutando tranquilamente de unas donas en casa de la abuela, sumergiéndome en un baño caliente, así que no estaba en casa. Mi padre, frustrado porque la puerta no se abría, le dio una patada y mi hermana recogió piedras de los alrededores y rompió las ventanas.
Un vecino preocupado pensó que el disturbio era sospechoso y llamó a la policía, lo que resultó en la detención de mis padres y mi hermana en el acto. Impresionado por la llamada de la policía y la historia del propietario, me tranquilizó la simpatía del propietario, que me animó diciéndome, «Eres una persona decente. Esto es simplemente lamentable». Después de explicarle a la policía las circunstancias detrás de las acciones de mi familia, ellos se solidarizaron y recomendaron que me quedara con familiares para mi seguridad. Más tarde, me reuní con la familia que se suponía que se convertiría en la familia política de mi hermana y les pedí disculpas por el caos de la boda. Ofrecí pagar una compensación, pero se negaron, diciendo, «Ustedes han sufrido tanto como nosotros». La verdad sobre ella salió a la luz antes del matrimonio, lo cual es una suerte, dijo el hombre que se suponía que era su esposo, mostrando una sonrisa impotente. Se había puesto en contacto con una agencia de detectives inmediatamente después de la boda para investigar el pasado de mi hermana. La investigación reveló numerosas falsedades inventadas por mi hermana y mis padres. Una de esas mentiras fue que mi hermana asistió a una prestigiosa universidad y se graduó, lo que yo también había creído. Sin embargo, me sorprendió saber que había abandonado los estudios después de 2 años porque trató de acercarse a un profesor casado para obtener mejores calificaciones y, posteriormente, su esposa la demandó. Ella se jactó de trabajar en una gran corporación, pero en realidad, solo estaba trabajando a tiempo parcial en una tienda de conveniencia dentro del edificio de la empresa. Incluso mientras trabajaba a tiempo parcial, se acercó a un hombre casado que visitó su lugar de trabajo y fue demandada nuevamente por la esposa del hombre. Después de perder su trabajo, conoció al novio. A él le agradó Flora enseguida y no le preocupaba su historial educativo o laboral. Los padres del novio no estaban obsesionados con una profesión como la de médico y aceptaron la elección de pareja de su hijo. Sin embargo, las mentiras de Flora finalmente quedaron expuestas, lo que llevó a la anulación del compromiso y le dijeron que nunca más se acercara a él. Flora y nuestros padres se quedaron con las facturas de 2 demandas anteriores, la boda, la luna de miel y una nueva casa. Además, había que hacer reparaciones en mi apartamento. Ante una demanda total de unos $100,000, buscaron ayuda, pero los parientes de mi padre los rechazaron y los parientes de mi madre se burlaron de ellos, diciendo: «No podemos prestarle una cantidad tan grande a un mentiroso». Mis padres y Flora siguieron culpándome repetidamente. Me llamaron desagradecida y me etiquetaron de fracasada. No tengo miedo de mi familia, que grita imprudentemente para asumir la responsabilidad de arruinar sus vidas, pensé. El niño que una vez lloró queriendo ser amado como parte de la familia ya no existe. Cuando mi padre, con las venas abultadas en la frente, gritó que iba a demandarme y exigió que me hiciera responsable de resolverlo, si no quería pagar, le pregunté con calma, ¿cómo específicamente? Reaccionó, tartamudeando, y mi madre y Flora intentaron hablar, pero no salieron palabras. ¿Cómo puedes demandar a alguien a quien ignoraste cuando era niño y trataste como si estuviera muerto cuando era adulto?, les desafié. Se quedaron sin palabras. Tal vez debería ser yo quien demandara. ¿Quieres que aumente la compensación? Insistí más, y se atragantaron con sus palabras de frustración. No se sabe si demandarán o no, pero es probable que sirva como disuasión. La ruptura del compromiso y el incidente policial causados por la mala conducta de mi familia ahora son ampliamente conocidos en el lugar de trabajo de mi padre, lo que amenaza su estatus profesional. Las personas que antes me hacían sentir un miedo absoluto ahora eran para mí figuras tontas y dignas de lástima. No fue el tiempo lo que resolvió los problemas, sino que sus valores se volvieron relativos a medida que crecí y ya no tenían ningún efecto sobre mí. Mi familia dejó de verme simplemente como una fuente de dinero. Cuando casi agotaron sus ahorros para la jubilación, fue una elección amarga para ellos y una acción inevitable. En un tiempo, mi hermana Flora, de quien mis padres estaban orgullosos, ahora tenía una reputación empañada y la sociedad la rechazaba. La forma en que mis padres se quedaron desconcertados por su comportamiento muestra claramente cuán vanas eran sus expectativas. Una vez que el centro de su mundo, aparentemente estable en su egocentrismo, sus cimientos se habían derrumbado y su temperamento se había vuelto áspero e inestable.
Si pudieran reconocer honestamente sus errores e intentar mejorar sinceramente, aún podría haber una oportunidad para que comenzaran de nuevo. Sin embargo, es muy dudoso que puedan desarrollar tal humildad en estas circunstancias difíciles. He decidido dar un nuevo paso en mi vida. Dejé mi trabajo y me mudé a un tranquilo pueblo rural con mi querida abuela. En ese pueblo encontré trabajo en una pequeña pero cálida empresa y viví una vida pacífica y plena con mi abuela. Nuestra vida serena, compartida a través de blogs y publicaciones de Instagram como un diario ilustrado, ha ido ganando atención gradualmente. Mucha gente comenta que encuentra sanación en la acogedora vida diaria con mi abuela, y he acumulado decenas de miles de seguidores. También se habla de publicar el diario, y vivo mis días en un estado de ensueño debido a estos acontecimientos inesperados. Tus dibujos me calientan el corazón, dijo mi abuela, acariciando mi cabeza con su mano cálida e inalterada, como solía hacerlo. Si bien ganar reconocimiento social fue gratificante, ver la sonrisa de mi abuela fue mi mayor alegría. Estoy profundamente agradecida de poder compartir esta felicidad, realmente me siento afortunado de haber nacido en esta vida.